usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Rica, 2 de la tarde con 5 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices, este programa de Radio Monumental. Ahí algo se nos está metiendo, vamos a ver, creo que soy yo. Sí, soy yo. Ahora sí, buenas tardes, 2:05, bienvenidos a Matices. Es el primer programa de la semana. Hoy hemos tenido, les confieso y les cuento, algunos problemas para transmitir a través de Facebook debido a algunos usuarios que intentaron vulnerar la seguridad de nuestros servidores de redes sociales. Sin embargo, logramos por primera vez en el día ya con Matices transmitir a través del Facebook Live. Así es que bienvenidos en el programa en el que nos acompaña el doctor don Álvaro Avilés, que es infectólogo del Hospital México, uno de los voceros en el tema de COVID. Doctor Avilés, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, don Randall. ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Usted? Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor. Muy contento después de que Cartago ganara el fin de semana, le confieso, pero muy preocupado por el tema del COVID en Costa Rica, pero también por el tema del COVID en el mundo, que hemos llegado ya prácticamente a 100,000 muertos. Gracias, Chirita, que me trajo café hoy. Gracias. A 33 millones de personas infectadas en el mundo, en una pandemia que inicialmente todos pensábamos que iba a durar menos, y yo creo que tenemos que ser muy sinceros en eso, pero que prácticamente todos los días y todas las semanas nos da novedades. Doctor, ¿en qué momento estamos en el país? Sé que es una pregunta muy amplia, pero quisiera empezar por ahí, después ir cerrándolo. ¿En qué momento estamos en Costa Rica respecto a la pandemia, doctor? Claro, Randall, es una pregunta, como usted dice, muy amplia, y yo le voy a agregar que es muy escabrosa, porque desgraciadamente estamos trabajando con información todos los días tan novedosa que las verdades de ayer ya hoy no lo son, con base en los datos nuevos. Pero siguiendo los modelos que conocemos a nivel internacional, es muy probable que estemos acercándonos a la meseta de este pico, para empezar a ver un comportamiento relativamente estable, y si los cálculos de las personas que se dedican a hacer las estimaciones son satisfactorias, ya pronto empezaremos a ver la curva en descenso. Ojalá que sí, porque al inicio nos planteaba, en medio de la tragedia que significa el COVID, nos planteaba una ventaja, doctor, y es que no llegamos primeros a la prueba, ¿verdad? Sino que empezó en China en noviembre, oficialmente en diciembre, y Asia, por supuesto, era el centro de la tragedia del COVID. Después se desplaza hacia Europa, y uno hubiera esperado que cuando llegó a América Latina a finales de febrero, inicios de marzo, entonces ya hubiéramos aprendido. Pero una de las sorpresas que nos ha dado, y no sé si coincide conmigo, es que cada vez que actúa todavía con mucha más fuerza. Es decir, fue muy fuerte en Asia, fue más fuerte en Europa, fue más fuerte en América Latina, doctor. Así es correcto lo que usted dice, y hay que tener en cuenta una situación muy particular. La ventaja del tiempo de que nos atrasó a América y que nos hubiera dado la oportunidad de poder prepararnos de una manera satisfactoria, no se pudo explotar, básicamente a partir de limitaciones principalmente económicas, pero también muchas culturales y educativas, en vista de que hubo una gran cantidad de personas que minimizaron y de alguna forma quisieron quitarle valor a esta realidad, y eso nos está cobrando precios muy altos en todo el continente. Pero sí, si esto hubiera empezado al revés, yo no sé cuál historia estaríamos contando hoy. Tal vez América tuvo esa ventaja, pero no la pudimos aprovechar. Como le repito, algo por economía, pero principalmente por educación y cultura. No, y es muy interesante, doctor, porque le agradezco que lo llame América. Yo dije América Latina,
pero realmente está dejando por fuera a los Estados Unidos, que al inicio tuvo un manejo desastroso de la pandemia, y no es para menos, hoy es el país con más casos y con más muertes en todo el planeta. Entonces, no me habla necesariamente, digamos, de recurso económico, porque Estados Unidos lo tiene. Creo que es más un tema cultural, doctor. Sí y no, porque aunque Estados Unidos tiene una economía muchísimo más fuerte, con ingresos per cápita supremamente mayores que los del resto del continente, la salud en América Latina se maneja muy diferente de lo que se maneja en Estados Unidos, en donde usted básicamente tiene acceso a los sistemas si hay un respaldo económico que lo pueda apoyar a usted. Y con base, pues sin querer entrar a generar conflictos, sobre todo de temas que son muy delicados y tal vez un tanto ajenos a mi campo, las decisiones políticas en relación con el manejo de los seguros sociales en Estados Unidos pasaron la factura. Vea usted que desgraciadamente las principales víctimas al inicio en este país fueron poblaciones con algún grado de desventaja sociocultural y o económica. Los latinos, la población descendiente de etnia negroide, las personas descendientes del Caribe africano, fueron las poblaciones más afectadas. Y eso no es de extrañar, porque los servicios de salud en Estados Unidos son de los más caros, si no los más caros de todo el mundo. Entonces la economía es un argumento que yo tomaría con muchas pinzas, porque no la podemos ver equitativamente en toda esa población. Claro, es muy interesante, le doy el punto, doctor. Maripaz González, que está en Facebook, donde ustedes pueden participar, nos saluda a los dos, dice que es un lujo tenerlo hoy, doctor. Yo también creo que es un lujo tener al doctor Avilés hoy conmigo. Regresemos a la enfermedad, y la pregunta tal vez le parecerá muy básica, doctor, pero el SARS-CoV-2, así se llama el virus, es el mismo hoy que enfrentamos cuando salimos a la calle que el registrado en China a finales de noviembre, inicios de diciembre. No es el mismo. En la biología, todos los seres vivos están expuestos a una serie de estímulos ambientales que provocan que, de acuerdo con el principio de Lamarck, del que sobrevive el más fuerte, cada ser busca, conforme pasa el tiempo, adquirir habilidades que le permitan la supervivencia. El éxito de que cualquier ser, macro o microscópico, sobreviva está en su capacidad de adaptarse y que sea a la vez adoptado por el entorno sin causarle daño o con el menor daño posible. Lo que sucede con el virus que nosotros conocimos en China cuando se satanizaron los hábitos alimentarios que involucraban pangolines y murciélagos y todo esto, es un virus que estaba buscando acoplarse al ser humano, ser capaz de sostenerse en él sin matarlo, porque le interesaba su perpetuación. Conforme pasó por diferentes etnias, es necesario pensar en que el material genético de Asia no es el mismo que el de Europa, y menos todavía que el de América. Entonces han habido evidencia de cambios en el material genético de este virus, y sabemos de que existen por lo menos dos variantes, ambas registradas en Asia. Una en donde la contagiosidad es mayor, pero no necesariamente más agresiva, más virulenta. En cambio de otra que sí es terriblemente más letal, es más virulenta, mata más rápido a sus hospederos. Y esta versión está destinada a la autoextinción porque es incapaz de perpetuarse sosteniendo a aquellos seres que lo están albergando. La otra, en donde contagia más pero hiere menos, es la que probablemente vaya a sobrevivir. Y definitivamente el intercambio genético, el condicionamiento climático, alimentario, genético, determina que el virus busque establecer una especie de equilibrio en donde va a llegar el momento en donde muy probablemente no lo vamos a considerar ni eliminado ni eliminable, y tendremos que aprender a convivir con un nuevo microorganismo eternamente. Pero en ese momento es muy probable que la afectación sobre el ser humano vaya a ser cuantitativa y cualitativamente menor de lo que hemos conocido hasta ahora, porque las dos partes de la ecuación están en búsqueda de un equilibrio, unos para sobrevivir del ataque y otros para poder ofender y sobrevivir a los que están atacando. Sí, de hecho eso que nos cuenta usted y que nos explica es muy interesante. El virus necesita que su huésped no se muera, es decir, que nosotros no muramos porque el virus muere con nosotros. En ese sentido, uno podría pensar casi en términos generales que poniéndose en
digamos, en el papel del virus, las personas fallecidas son un error en su proceso de reproducción, porque ahí se mueren ellos, y ellos lo que necesitan es mantenerse con los seres humanos sin matarlos. Y esto, digamos, nos podría dar una luz, se lo pregunto directamente, doctor, si la letalidad, creo que le llaman virulencia ustedes, que es cuando, digamos, cuando la fuerza con la que genera los síntomas y los padecimientos son hoy más leves que antes. Es decir, antes veíamos en enero, febrero, veíamos una ola de muertes en Europa. Hoy vemos una ola de muertes en América, ciertamente, pero es, digamos, menor porcentualmente. Doctor, ¿tiene que ver con esto? Sí, señor, sí, yo creo que sí tiene que ver. Para empezar, la virulencia es un término que nosotros usamos en biología para hacer alusión a la capacidad de un microorganismo para producir daño. Hay microorganismos muy virulentos con una alta tasa de mortalidad, como por ejemplo el virus del ébola, el virus de la rabia. Y en cambio hay microorganismos muy poco virulentos, como el del resfrío común, que en el otro extremo, esos boquillos, esa nariz mojada, esos ojos hinchados, no van a matar a la persona, la van a hacer pasar un mal rato, pero lo único que garantizan es que las dos partes de la ecuación sobreviven. La mortalidad que se describió al inicio, y usted lo dice de una manera muy interesante, hay un método científicamente validado, que es el método de prueba y error. Y eso consiste en que usted presume una hipótesis. Yo creo que don Randall va con Saprissa. Entonces, dependiendo de los resultados de ayer, si yo le veo una cara larga, muy probablemente yo tenía razón. Si le veo una cara contenta, muy probablemente no. Pues es una prueba y un error. Yo no estoy pudiendo garantizar nada. El virus, al acoplarse con el ser humano, intentó buscar aquel tipo de hospederos que genéticamente fueran capaces de tolerarlo con una mejor fortaleza y con el menor impacto. La mortalidad descrita al inicio, con toda la pena del mundo, hay gente que duda muy fuertemente de los reportes de China por aspectos de manipulación de los datos, que pues no vamos a discutir sobre eso, pero si nosotros comparamos los registros de mortalidad que se describían en Europa al inicio de este fenómeno, tristemente afectó a personas adultas mayores en un momento en que climáticamente eran más susceptibles, porque estábamos a la salida de un invierno, al inicio de una primavera, en donde las temperaturas ambientales, el hacinamiento, favorecieron no solamente la dispersión del virus en población susceptible, sino también la concentración geográfica y domiciliar. Cuando ya el virus llegó a nuestro continente, las temperaturas estaban empezando a cambiar, y aunque en Estados Unidos tuvo y en Canadá tuvo sus impactos importantes, el gran grueso de la América Latina, entre los dos trópicos, tuvo una temperatura, un porcentaje de humedad diferente. Y ve usted que con todos los fenómenos climáticos que nos están impactando ahora en cuanto a tormentas y lluvias, con cambios de temperaturas, nuestra sección del continente sigue siendo un calor húmedo, a diferencia del frío seco que estaban teniendo ellos en ese momento. Pues cuando uno pone todo eso sobre el tapete, uno tiene que decir, caramba, estoy hablando con una persona muy complicada que tiene demasiadas caras, demasiadas aristas, y no puedo sacar una conclusión lineal de buenas a primeras. Además de que no podemos, no debemos, porque no conocemos tanto y no podemos caer en la tentación de decir que somos especie dominante y lo conocemos todo. Bueno, pues para muestra un botón, la cantidad de infectados, la cantidad de muertos nos está recordando la pequeñez de lo que somos los seres humanos en realidad dentro de todo este gran simbiosis que se llama planeta. Doctor, en toda su expertise, y porque a mí realmente me parece muy interesante, me parece incluso, digamos, particular, interesantísimo, cómo se desenvuelven los virus. Es decir, todo lo que usted y sus colegas científicos nos cuentan realmente es fascinante. Pero ¿me podría dar un par de ejemplos de enfermedades o virus que fueron muy virulentos al inicio en su paso, digamos, hacia el ser humano, y que después esa virulencia se fue matizando para dar paso, entiendo entonces, a una transmisibilidad más fuerte o a una contagiosidad más fuerte, doctor? Probablemente lo que usted quiere decir era garantizar la perpetuación
del microorganismo en una población susceptible, no eliminándola. ¿Sí? Vea, el ejemplo usted lo puede tener con el virus de la influenza. El virus de la influenza es estructuralmente diferente, muy diferente de los coronavirus. Y nosotros tenemos que en influenza, cada cierto número de años que no hay una periodicidad predecible, nosotros tenemos grandes pandemias. Para el siglo XX, el ser humano registró la pandemia de 1918, que llamaron la española, tuvimos el registro del 57-58 y también tuvimos un registro para el 69, un intento de registro del 77 que no progresó, y pues tuvimos el fenómeno del 2009. El virus de la influenza todos los años muta porque él sabe que si se queda con el mismo vestido, si siempre hace lo mismo, va pues, a obtenerse los mismos resultados. Entonces él va mutando, va cambiando sus determinantes superficiales y bajo el mecanismo de prueba y error de todas las variantes que hay en el virus de influenza, porque hay 3 grandes clases, ABC. Esas clases se dividen y se clasifican por lo menos con 2 de sus componentes. Uno es la hemaglutinina, la otra es la neuraminidasa. De la hemaglutinina hay 16 variantes, de la neuraminidasa hay 9. Cuando usted saca el número de proporciones de posibles variantes, solo dentro del virus A hay no menos de 144, 156 variantes. Y entonces este virus va existiendo no solamente en el ser humano, existe en una gran cantidad de mamíferos terrestres y marinos, y existe en aves. Ellos van intercambiando información y cada vez van teniendo pequeñas mutaciones que les permiten una mejor tasa de adaptabilidad, de supervivencia sin una lesión significativa de la población, hasta que ocurren mutaciones mayores, que todas las anteriores se denominan menores. Cuando estas grandes mutaciones aparecen, definitivamente tenemos lo que pasó ahora con coronavirus, una inmensa cantidad de población susceptible, de modo tal que aunque tuvimos experiencias previas, no tenemos cómo defendernos. Y es en ese momento donde tenemos que la nueva variante puede pasar una factura muy grande, pero con el paso de los meses y de los días, el ser humano de nuevo encuentra estrategias de estabilización, estrategias de compensación, y se van acomodando de nuevo para un equilibrio. Es una de las muchas estrategias que tiene la naturaleza para recuperar el equilibrio, porque tenemos que aceptar que de alguna manera el ser humano ha hecho artefactos en la biología. Nuestros avances científicos, si bien que mal ahora tecnológicos, nos han permitido extender las expectativas de vida, tener mejor control sobre enfermedades transmisibles, modificar la mortalidad, controlar el cáncer y otra serie de enfermedades que hace muchos años no era posible. Entonces la especie humana tenía una tasa de decaimiento natural. Había algún grado de equilibrio entre la población que iba surgiendo nueva y la población que ya desgastada iba desapareciendo. Pues bien, los virus han existido con el ser humano por inmensa cantidad de años, y en conjunto con otras infecciones y con otros microorganismos han procurado tener ese equilibrio. La pérdida de ese equilibrio en los últimos 100 años es lo que ha provocado que nosotros estemos hablando de cosas que nunca antes habíamos conocido, precisamente porque la naturaleza está buscando recuperar que no nos convertamos en lo que ya somos, en una plaga peor de mamíferos en el planeta, que pues no solamente destruimos bosques y contaminamos mares, sino que estamos haciéndonos daño de otras formas, como por ejemplo con guerra, algo absolutamente anormal en la biología. Doctor, discúlpeme que le hable, digamos, en términos tan comunes o tan burdos, si usted me lo va convirtiendo en ciencia, si me hace el favor, porque a mí realmente me parece muy interesante. Hace unos días, hace 4 días en específico, empezó a circular a través de los medios más importantes del mundo una publicación de la revista Science que a mí me llamó mucho la atención. Al inicio de la pandemia, ustedes, los científicos, podían empezar a dar pasos pequeñitos respecto, que los dieron más, eso sí, más grande que en otra época, respecto a identificar el virus, a identificar su genoma, a identificar esa llavecita, digamos, que copia la genética o el ARN, perdón, del receptor en la garganta, porque entonces se acopla en la garganta, y también copia el ARN de los pulmones, y también del estómago, y también de los riñones, y entonces prácticamente es una célula que pasa, que es muy fuerte,
y que podría pasar desapercibida en el cuerpo humano. Pero cuando el virus entra al cuerpo, genera una inmediata reacción de las primeras células avisándole a las otras que tiene un intruso y generamos una sustancia que se llama interferón, se llama interferón que interfiere, por eso se llama así, interfiere, digamos, el paso hacia las otras células. Pero sí es un estudio enorme y como usted sabrá, Science es una de las revistas más prestigiosas, donde encuentran que hay un porcentaje, el 3,5% de los pacientes graves, que tienen un problema genético que genera una respuesta autoinmune a esos interferones, y entonces muchos de esos pacientes caen en gravedad, doctor. Disculpen que, insisto, que le hable en términos tan mundanos, porque usted me lo convierte en ciencia, porque me parece un enorme hallazgo. No, por favor. Es que usted lo dijo hace un ratito, es muy fascinante, don Randall. Y no hay nada que disculpar, caramba, es que si todos habláramos el mismo idioma sería muchísimo más sencillo, pero menos interesante. Indudablemente. Así hay cosas que si usted me pone a mí a hablar de su oficio o me pone con un profesional en derecho, usted me va a ver a mí bien haciendo caras de, por Dios, necesito un traductor. Pero bueno, el asunto aquí es bien interesante en el siguiente sentido. Los virus, si nosotros consideramos una de las muchas ponencias que hay en la biología, no son seres vivos, son apenas fragmentos de material genético que necesitan replicarse, y eso lo hacen ingresando a las células susceptibles. En un principio, si usted me deja usar sus palabras, de ponerlo en los términos más sencillos, en los términos más profanos, diría alguien. Hágase de cuentas que yo llego al jardín de su casa y yo me veo muy mal, tengo un aspecto muy feo, entonces el niño de la casa me ve, no me reconoce y sale corriendo y le dice: papá, ahí hay alguien raro afuera. Papá habla con mamá, deciden que uno coge la escoba y el otro coge el palo de pisos, y ya tienen mecanismos de defensa para salir a enfrentar a este invasor. Pues eso es lo que hace el ser humano. La persona de aspecto feo en el jardín es el microbio. El niño es la primera célula receptora que reconoce que no lo conoce, valga el juego de palabras, y le lleva esta información a papá, que papá es una célula más especializada desde el punto de vista inmunológico, y junto con mamá, que es una célula efectora de defensa, escogen las herramientas con las cuales van a ir a defenderse del invasor. Y eso es en un principio teórico lo que normalmente haríamos con todos los microorganismos en el cuerpo. De las cosas más interesantes es que el mismo microorganismo no se comporta igual en diferentes terrenos. Por decirle algo, una bacteria intestinal dentro del intestino se tolera muy bien, pero en la vejiga produce unas cistitis terribles y en el cerebro unas meningitis espantosas. En los pulmones unas neumonías que pueden ser destructivas, y es el mismo microorganismo. Lo que establece la diferencia es la especificidad de las células en cada parte del cuerpo. Y aunque sea el mismo insulto, la respuesta pulmonar no es la misma respuesta que en el intestino, que en los huesos, que en el cerebro. Bueno, pues tomando el ejemplo que usted decía de interferones defectuosos y respuestas dañadas a partir de ese momento, el niño llega muy bien, reconoce a una persona extraña en el jardín, va y le dice: papá, hay una persona así, y papá se confunde y en lugar de interferir la acción invasiva, le invita, le sirve café, le pasa a la sala, le pone pantuflas. Hay alguna especie de tolerancia perdida, y en ese momento es cuando se dispara una respuesta mixta, en donde el invasor por sí solo puede ser ofensivo, puede ser insultante, pero lo que más daño nos ha venido a hacer es una pérdida de regulación en la capacidad individual de cada persona para contener y controlar adecuadamente su respuesta inflamatoria. ¿Qué significa esto? Que entonces mamá, con la escoba en la mano, se confunde y en lugar de ir a atacar a la persona que está en el jardín, golpea al niño y lo golpea a usted y quiebra los vasos y empieza a ser loco dentro de la casa. Eso es, al final de cuentas, como un cuento infantil para tratar de entender qué es lo que nos está sucediendo.
Y todo esto surge, le repito, de que la respuesta es individual, no por persona, sino por órgano. El insulto es el mismo y en cada órgano diferente la respuesta es distinta y por tanto en cada persona igual va a ser diferente. Pero entonces la inflamación es una de las herramientas que tiene el cuerpo para luchar contra el virus. Sí, señor, pero a la vez puede ser el cuchillo de dos filos en donde si yo no freno mi respuesta inflamatoria, yo mismo me lesiono. Ok, la gente que tiene COVID y que muere por COVID, ¿muere por procesos inflamatorios, doctor? Sí, señor, muere en medio de procesos inflamatorios muchas veces difíciles de controlar. Usted ha visto las figuras de dominó en donde la persona bota la primera piecita y todas las demás van cayendo. Por supuesto. Usted puede coger la primera piecita y volver a colocarla en posición, pero usted ya no puede detener que las demás piezas sigan cayendo. Eso es la respuesta inflamatoria. Es una cascada de eventos, uno detrás del otro, disparados por un estímulo cualquiera, que si el estímulo escoge la vía correcta, la respuesta es finita, la respuesta se agota. Pero si no logra filtrar las respuestas y se va por todos los caminos, pues todos los caminos sufrirán daño. Todas las piezas caerán. Y es lo que estamos viendo, que no solamente el interferón participa en esto, participan otro tipo de mediadores inflamatorios que hay algunos que genéricamente ya la gente debe conocer el nombre de las interleucinas, que son una serie de sustancias de diversas naturalezas químicas que son liberadas por los glóbulos blancos, a los cuales nosotros llamamos leucocitos, y que nos sirven para mediar la respuesta inflamatoria. Unas de ellas inician la respuesta, otras la modulan y otras la concluyen. Pero el pecado está muchas veces en que la modulación es carente o el fenómeno de cierre y de conclusión desapareció. Entonces nos perpetuamos en la inflamación indetenible. Doctor, yo por supuesto no pretendo que a esta altura sepan todo sobre el SARS-CoV-2, más bien sabemos mucho en comparación con la historia de los virus, pero yo tengo la impresión, y es absolutamente justificada además, de que en un inicio, producto de la afectación que nos está causando como planeta, empezamos a lanzar un montón de hipótesis que creímos confirmadas con la observación. Es decir, yo otra vez me voy con lo burdo. Si empieza a llover lluvia ácida hoy en la tarde, aquí, ¿verdad? Y entonces usted ve que le cayó encima a 70 sapricistas y 30 liguistas, uno puede lanzar una primera hipótesis de decir, es que la lluvia ácida afecta más a los sapricistas que a los liguistas, porque usted lo está viendo, ¿verdad? Después del tiempo se da cuenta que no, que tenía que ver con otro factor, que ese día en San José había más sapricistas que liguistas y no necesariamente con la enfermedad, o con la lluvia ácida. Entonces, desde el puro inicio empezamos a tirar hipótesis como humanidad diciendo, suave, es que hay un porcentaje muy chiquitico de asintomáticos. No, hay más asintomáticos de los que pensamos, pero suave, los asintomáticos no contagian. No, los asintomáticos sí contagian. Pero un momento, a los niños no les pasa nada, pero son súper contagiadores. Es decir, no, suave, es que sí les pasa algo porque ya averiguamos más. Y los más afectados son los adultos mayores porque en China fueron los adultos mayores y en Europa, pero curiosamente su estructura etaria hacía que efectivamente fueran los más afectados, pero venimos a Costa Rica y tenemos a personas entre 20 y 50 años contagiadas, muy contagiadas por COVID. Y entonces a eso me refiero, no culpándolo, sino en el sentido de que ha sido una respuesta casi inmediata a una cosa desconocida, donde hemos ido cambiando justificadamente los conocimientos que tenemos. Doctor, ¿a usted qué le parece? A mí lo que me parece ahí, don Randall, es que el ser humano ha pecado de vanidad, de arrogancia, de imprudencia, porque el conocimiento requiere tiempo. La mayoría del conocimiento que se ha adquirido a través de la historia tiene que pasar la prueba del tiempo. Y nosotros ahora no hemos tenido esa prueba en una forma contundente. Por eso las verdades de ayer ya hoy no las son. Porque todos los días queremos sacar conclusiones absolutas y cometemos errores lógicos. En la lógica clásica se enseña claramente que uno no puede sacar conclusiones generales a partir de premisas individuales o premisas singulares. Y uno no puede hacer una inferencia de tamaño universal si lo que tiene es una observación local, muy situacionalmente definida. Es cierto que
para la historia del ser humano es cuando hemos avanzado más en forma colectiva en la identificación y el conocimiento de una enfermedad, pero siguen sucediendo cosas tan inherentes a la naturaleza propia del ser humano que usted ve que hay reportes de personas que están intentando hackear en España, avances con progresos vacunales de alguna zona de Asia, se están haciendo acusaciones por aquí, acusaciones por allá. El ser humano parte de un principio, es que el conocimiento es de alguna forma poder, pero este conocimiento primero está incompleto y segundo el poder que se está buscando no es un poder más que nada, y perdón si resulta muy atrevido, de naturaleza económica, porque la población que tenga acceso a la vacuna o al tratamiento antes que los demás se puede decir sana o recuperada y por tanto va a tener ventaja de dominio sobre los demás. En tan poco tiempo hemos avanzado mucho, pero todavía ha costado que la gente acepte que lo que tenemos son pequeñas gotas y estamos enfrentando, ojalá fuera una piscina, es que es un mar lo que tenemos al frente. O claramente está identificado hace mucho tiempo que lo que sabemos es prácticamente nada en comparación con lo que nos falta saber. Y tenemos un fenómeno muy interesante en el siglo XXI, finales del XX, pero sobre todo el XXI, y es que la comunicación viaja tan rápido que ahora está careciendo del filtro necesario, de un filtro científico y profesional, en donde un colega suyo en alguna presentación que alguna vez tuve oportunidad de leer lo decía muy claramente. Hace muchos años el comunicador recibía una información, la verificaba y lo que ofrecía lo ofrecía filtrado. Hoy día cualquier persona sube en un post lo que quiere y bajo una medición de cuántos likes tengo, soy muy bueno, soy un influencer, empiezo a sentir que yo soy el que tiene la verdad como que si fuera la única. Y en este momento vea usted que hay todavía una gran cantidad de información divulgándose en las diferentes redes sociales con contenidos equívocos, con algunos argumentos de satanización de algunos eventos, otros con claros argumentos acientíficos o anticientíficos, y entonces para el ser humano hoy día ha sido más difícil terminar de enfrentar la información que se está manejando, porque carentes de filtro, hay veces la gente ya no sabe para dónde ir. Y esa carencia de filtro repercute incluso en la medicina, porque dependiendo de lo que usted lea, usted menciona una revista de un renombre impresionante, pero me ha tocado conocer colegas que me vienen con una revista publicada en quién sé dónde, con un artículo mal diseñado, mal estructurado, y que sacan conclusiones antojadizas. Y, don Ratal, si eso sucede en algunas personas que tuvimos la oportunidad de tener alguna educación y algún entrenamiento en ese sentido, y aún así cometemos errores, ¿qué podemos esperar de las personas que no han tenido esa oportunidad, pero que tienen la misma necesidad de garantizar su bienestar y su salud y de sentirse sobre todo recuperados con la posibilidad de volver no a la normalidad anterior, pero sí tener las libertades, ojalá como mínimo económicas, para satisfacer necesidades básicas? Sí, de hecho ese proceso de la comunicación respecto a la pandemia es tremendamente interesante, pero además nos deja en una vulnerabilidad muy alta. Por ejemplo, y este es un ejemplo real, digamos que alguien de la Organización Mundial de la Salud le filtre a un medio de renombre internacional, no sé, la BBC de Londres, el Diario del País de España, el New York Times en los Estados Unidos, que hay 16, se lo filtra anoche, 16 casos de reinfección que se están investigando, ¿verdad? Entonces inmediatamente yo, que tengo los avisos puestos en mi teléfono, el resto de directores y directoras de medios de comunicación, nuestros jefes de información dicen, ojo, la BBC está diciendo que hay 16 casos reincidentes. Entonces, a las 7 de la mañana, Noticia Monumental y el resto de medios de comunicación del país empezamos a publicar que hay 16 casos y pedimos a la caja que nos den una entrevista a las 8 con el doctor Avilés para decirle, doctor, hay 16 reinfecciones en el mundo. Esa es la velocidad a la que se viaja y es la velocidad además en la que es absolutamente entendible que no podamos, uno, procesar toda la información, y todos me refiero no solo a los medios, sino también a los profesionales, doctor, sino también que no tengamos el suficiente tiempo para digerirla. Eso pasa que si yo le pregunto a un especialista que no sea usted, que si hay 16, me puede decir, bueno, mira, es que todavía no está claro porque puede ser que las pruebas PCR se las hayan hecho en un momento en que
en que quedaba, digamos, algún resto del SARS-CoV-2 en la garganta, o puede ser otro que me diga, sí, mira, es absolutamente ya determinante, según la Organización Mundial de la Salud, que se reinfecta y que por tanto la inmunidad dura tanto tiempo. Esa es la velocidad que realmente es impresionante con la que se vive la pandemia en el siglo XXI, doctor. Sí, y es que desgraciadamente esa velocidad, recuerda aquella expresión que decía que a veces la inteligencia viaja tan lento que rápidamente es alcanzada por la pobreza. Uh-huh. Con esto lo que quiero decir es que nos llega demasiada información que muchas veces no sabemos interpretar, todos. Entonces, si no la sabemos interpretar, casi que de seguro las conclusiones que vamos a sacar van a venir defectuosas de origen, y consecuente con ese defecto serán las acciones de muchas personas. Y esto, la historia tiene ejemplos bárbaros de lo que han sido desastres sociales a partir de una información mal concebida, mal entendida, pero sobre todo, y ojalá que no, muchas veces transmitida mal, con alguna intención más allá de la que uno quisiera conocer, que eso también ha estado sucediendo, ¿no es cierto? Doctor, vamos a lo que sabemos, a lo que mayoritariamente la comunidad científica acepta hoy, después de 9 meses de 9 meses de pandemia, en el sentido de que usted nos contaba, digamos, ya lo tienen claramente determinado desde enero o diciembre, el genoma del virus, ya saben cómo actúa, ya saben cuál es la respuesta de el COVID-19 o la COVID-19. Hoy sabemos cuánto es el periodo de inmunidad natural que genera la enfermedad, doctor, ¿eso lo sabemos? Teniendo en cuenta que hablamos de una enfermedad la que conocemos escasamente hace 9 meses y que hay todavía mucha inmadurez intelectual en la interpretación de los datos, se sabe que la duración de los anticuerpos que se llaman neutralizantes, que son los que en primera instancia van a atacar el virus y lo van a impedir que siga invadiendo otras células y se sigan replicando, puede durar entre 8, 12, 14 semanas, es decir, 2 meses a 3 meses y medio. Después de eso se ha visto que a falta de estímulo, la memoria inmunológica tiene una tendencia a decaer. Pero esa es solamente una de las versiones de la inmunidad que participa en este proceso. Hay otras formas de inmunidad que son un poco más especializadas, menos protagónicas, si lo queremos ver desde un punto de vista medible en el laboratorio, pero que han venido a demostrar que después de un tiempo han logrado hacer que las personas bajo condiciones adecuadas se sostengan en una forma satisfactoria. Ok, doctor, en el tema de los niños, porque en los 9 meses se han escuchado un montón de versiones. La primera es que a ellos no los afectaba, la segunda es que no los afectaba, pero eran súper diseminadores del virus. La tercera es que suave, son súper diseminadores, pero les da MISC, que es el síndrome inflamatorio. El síndrome inflamatorio, del cual en Costa Rica creo que tenemos ya dos casos que hemos logrado establecer de una manera estructurada a 9 meses de que empezó esto. De una manera estructurada, yo creo que lo que tenemos que entender es que, y perdón si suena majadero, que todavía no conocemos suficiente, que la información que tenemos nos permite sacar conclusiones locales válidas para el evento local, pero no nos permite hacer de premisas individuales aseveraciones generales o universales. La realidad de Costa Rica no la podemos comparar con la realidad de una población infantil, por ejemplo, en Nicaragua o en Haití, que son sociedades con un grado de lesión muy importante sobre la población infantil, con otro tipo de esquemas vacunales, con otro tipo de respuesta nutricional. Si nosotros podemos comparar a los costarricenses, es con los costarricenses, porque tenemos genéticas, aunque desciendan de Europa, pero tenemos genéticas muy mezcladas. Nosotros somos una población étnicamente muy compleja, de modo que la información que publique España o Italia no nos va a aplicar 100% a nosotros. Okay. ¿Qué tenemos claro? Que nos falta. No, en eso, que nos falta nada más. Ok, permítame seguir su recomendación y enfocarme en Costa Rica con los ticos, es decir, haciendo nuestras propias comparaciones, entendiendo las diferencias genéticas y ambientales que tenemos. ¿Quiénes son los que fallecen por COVID-19 en Costa Rica, doctor?
En Costa Rica estamos teniendo experiencias de fallecimiento en personas con los factores de riesgo ya conocidos. Algunos de ellos por edad, personas hipertensas, ancianos, adultos mayores hipertensos, diabéticos, obesos, algunos de ellos neumópatas con enfermedades pulmonares de muy diversas naturalezas, pero también hemos visto fallecimientos en personas muy jóvenes, trasplantados renales, personas con algún grado de compromiso inmunológico de diversas naturalezas, en estados de tracción biológica, es decir, en estados en donde su capacidad de respuesta biológica ya venía minimizada de origen, lo que significa pues un terreno más fértil para que el virus no solamente se instaure, sino que genere una respuesta inflamatoria más difícil de controlar. Ok, entiendo, doctora, a menos de que usted me corrija y lo pueda hacer con toda confianza, que en este instante el factor de riesgo más representativo en las muertes por COVID-19 en Costa Rica es la hipertensión. Es de los que predomina, sí señor. Es porque la hipertensión, perdón, Orlando, ¿sí me iba a decir? No, por favor, doctor, continúe. Gracias. Bueno, le agradezco, perdón, lo haya interrumpido. La hipertensión es un fenómeno en donde no solamente que la válvula ya marca que está el número más arriba, tirando a rojo. La hipertensión es un fenómeno muy complejo que involucra que se depositen moléculas de colesterol o derivados grasos debajo de las capas más profundas de las arterias que se hacen acompañar de calcio, y esto va determinado no solamente por la herencia genética de la persona y de su familia, sino por el entorno alimentario, pero también está determinado por la presencia de microorganismos que, inflamando el sistema vascular, puede favorecer que esta respuesta inflamatoria no solamente deposite más grasa y más calcio, sino que perpetúe esa respuesta inflamatoria de una magnitud muy pequeña, pero que garantice una respuesta de calidad defectuosa para la regulación de la presión, para el movimiento de los pequeños musculitos que tenemos dentro de las arterias, para todo lo que es el esfuerzo del corazón. Y todo eso, le repito, en el contexto de una carga genética muy importante, pero ambientado en una situación alimentaria que muchas veces el latinoamericano fue enseñado a comer, a llenarse y no a alimentarse, y que históricamente no es sino hasta hace pocos años en donde se introduce una cultura de ejercicios, ya no solo por bienestar, sino por salud, que muchas de las personas que nosotros conocemos como adultos mayores pertenecieron a una población en donde el ejercicio no era una consideración importante en vista de que había una necesidad económica o alimentaria que gratificar antes que sentirme yo bien o perder unos kilitos de más. Ok, doctor, la causa más, digamos, más frecuente en las muertes por COVID es la hipertensión, por eso que usted nos contaba. La segunda, si no me falla la memoria de los últimos datos que estudié, es la diabetes, y la tercera es la obesidad. Andan por ahí, sí señor, los datos pueden a veces subir uno más que el otro, eso va a depender de la población. Lo que sucede es que hemos venido a entender que ya no es tan blanco o tan negro como nos lo decían antes. La diabetes de tipo 2, la diabetes que afecta a las personas mayores, se diferencia de la de tipo 1 en que la de tipo 1 puede ser el resultado de una infección que en un niño maltrate su páncreas y lo deje insuficiente para producir adecuada cantidad de insulina. Pero la de tipo 2 se ha venido a entender que tiene características de enfermedad autoinmune. Entonces de ahí partimos de una respuesta inflamatoria un poco torpe en la calidad de su respuesta. La obesidad no es solamente la mezcla de falta de ejercicio con exceso de carbohidratos o de calorías en la dieta, también tiene que ver mucho en la codificación genética, porque usted ha visto que hay familias que son de una tendencia gruesa habitualmente, y usted habrá visto personas muy delgadas que tienen el colesterol y los triglicéridos en el cielo. Pues bueno, la falta de identificación de una gran cantidad de elementos genéticos es lo que muchas veces nos condiciona para terminar de entender y sobre todo de controlar una serie de condiciones en salud. Y también hemos venido a entender que una gran cantidad de estas enfermedades tienen manifestaciones inflamatorias. Y con esto lo que le quiero decir es que es más fácil para un invasor echar agua donde ya está mojado. Donde había inflamación preexistente es más fácil generar respuestas inflamatorias más difíciles de controlar. Ok, ha sido muy gráfico esa última parte de la explicación. Doctor, hace unos meses intentaron en España sin éxito hacer un estudio respecto a los síntomas más comunes. Ellos estaban intentando establecer
una causa-efecto entre un síntoma en específico y la gravedad del COVID. Es decir, pensaban, bueno, si a fulano en los síntomas le da diarrea, eso me hace pensar que su gravedad será más que el que solo le dio dolor de cabeza. O el que tiene tos muy fuerte es más propenso a caer en cuidados intensivos. Y le digo que no lo lograron porque al final los síntomas eran tan variados que no lograron, digamos, ninguna tendencia. Pero sí le quiero preguntar, hablando de Costa Rica y teniendo claro que estoy hablando de la mayor prevalencia, es decir, de los casos más o de los casos más representativos, ¿cuáles son los síntomas más comunes en la población costarricense de COVID-19, doctor? Entre la población que se ha tenido que admitir, predominan definitivamente los síntomas respiratorios. Y con esto, pues quiero recordar un detalle fundamental. Esta es una enfermedad de cuerpo entero con predominio de manifestaciones respiratorias que incluyen no solamente la tos seca, la falta de aire, la pérdida de olfato o la pérdida de gusto. Es una enfermedad que usted lo mencionaba muy bien. Ha habido personas con diarrea, ha habido personas que solamente aquejan debilidad y un cansancio extremo, hay personas que hacen fiebre, hay personas que no, hay personas que teniendo afectación pulmonar con concentraciones muy bajas de oxígeno en sangre que llamamos hipoxemia, logran sostenerse cuando en otras condiciones esos valores serían prácticamente incompatibles con un estado funcional satisfactorio. Pero sí, lo que es un hecho es que desde que la puerta de entrada es respiratoria, hasta que la mayoría de los síntomas determinantes son respiratorios, y son los que al final de cuentas nos han invadido las unidades de terapia intensiva y la mayoría de las camas hospitalarias. Sí, lo que pasa es que al inicio de la pandemia, usted recordará bien, incluso nosotros, los medios de comunicación, intentábamos hacer cuadros de decir, si estornuda, no tiene COVID, si tose, sí tiene COVID, si tiene mocos, no tiene COVID, si tiene tos seca, y resulta que conforme pasan las semanas hemos tenido que cambiar de uno para otro y uno para otro, porque estamos en el mismo proceso de aprendizaje, y entendiendo que el virus tiene mutaciones todos los días, una enorme cantidad de mutaciones todos los días, pero que además nuestra genética y el entorno es diferente. Por eso le preguntaba cuáles son, digamos, los síntomas predominantes en Costa Rica, porque uno podría decir, bueno, la mayoría de ticos que tienen COVID sufrieron, la mayoría, o sea, si no lo tienen no es que lo exime, sufrieron tos seca, ya usted me decía, dolor de cabeza, entiendo que también ha sido uno de los... Ajá. Diarrea no ha sido una de las generales. No ha sido de las más determinantes. Sí se ha visto en algunas personas, pero no ha sido de las más determinantes. ¿Fiebre? Fiebre, claro que sí. Es uno de los criterios que se utilizan en la definición de caso. Se menciona con mucha frecuencia y cada vez más las manifestaciones respiratorias que, como le digo, no solamente involucran la falta de aire, la dificultad para hablar o la tos, incluyen el trastorno de olfato, el trastorno de gusto, y aunque para alguna persona pueda tener algún grado de rareza, lo que voy a decir, manifestaciones de tipo conjuntivales, pero es que las conjuntivas y el sistema de drenaje del ojo conectan internamente con el aparato respiratorio superior, entonces hay algún grado de cercanía que permite estas manifestaciones. Ok. Doctor, respecto a los pacientes que terminan en cuidados intensivos, yo sé que la población no tiene por qué saberse al dedillo estos datos, pero es curioso, uno puede ver, ¿verdad? No sé, a mí me ven aquí en el pasillo, entonces me pueden decir, Randall, cuídese del COVID porque usted le ahí se muere, porque estás con sobrepeso, porque fuma, sí, fumo, eso estoy contando, porque fumo, digamos, por ejemplo, o porque no hago deporte y nada más. Ok, pero resulta que ven a otro compañero que tiene hábitos muy saludables y si nos da COVID resulta que el compañero podría entrar en cuidados intensivos y yo no. Y eso confunde un poco a la gente dice, suave, entonces no era que si es obeso casi es un número, tiene 99 números de la rifa para caer en cuidados intensivos y si es sano tiene uno. Esto ha ido trastocando un poco las estadísticas durante los últimos meses, doctor, porque hemos visto a pacientes sanos en cuidados intensivos y a pacientes fallecidos.
por COVID-19 que parecieran haber sido muy sanos, doctor. Así es, aquí hay varias cosas importantes. Lo primero es que no tener enfermedad no es lo mismo que conocerse sano. Nosotros hablamos de que una persona viene y no tenemos sus antecedentes, entonces o decimos antecedentes desconocidos o decimos no es conocido enfermo. Pero eso no quiere decir que la persona tenga algo que nadie conoce, incluso la misma persona. ¿Por qué? Porque nosotros carecemos de una cultura de revisión periódica, lo que muchas veces molestamos con el famoso RITEVE, de ir a hacerse el chequeo general, de ir a hacerse los exámenes de control. La otra cosa que también aquí es importante tener en cuenta, don Randall, es que ya lo mencionábamos hace un rato, hay una necesidad imperiosa de tener control y dominio de todo, de tener sobre todo la razón. Pero en medicina hay solamente dos verdades absolutas. La primera, don Randall, es que nadie tiene la verdad absoluta, y eso es absolutamente verdad. Lo que pasa es que las personas lo perdemos de vista, los perdemos de vista. Y quizás usted conoce situaciones tan sencillas como que llega alguna persona y le dice, mire, don Randall, yo estuve gravísimo, ningún médico sabía qué era lo que tenía yo, yo tengo algo tan raro que nadie lo sabe qué es. Esos 5 minutos de gloria me hacen a mí único y diferente y me hacen el más importante de toda la cadena. Las personas somos así, tenemos que de alguna manera sentirnos mejores o diferentes de los demás, aunque sea en detrimento. La otra gran verdad en medicina, don Randall, es que solo sabemos que algún día vamos a morir, ni cómo, ni cuándo, ni de dónde, ni por qué. Y eso también es absolutamente verdad. De ahí para afuera, las verdades en medicina cambian porque nosotros trabajamos con un método de fundamentación en evidencia. Pero mucho de lo que ha sucedido en Costa Rica y en el mundo está fundamentado en la ocurrencia, a veces en la imprudencia y muchas otras veces en la negligencia. Y perdón si suena cacofónico tantas terminaciones iguales, pero es que eso ni siquiera es una expresión mía. Hace ya muchos años maestros de nosotros nos han venido enseñando que cada vez el abordaje científico exige más rigidez, más fortaleza que en este momento no hemos logrado tener. Cuando usted decía, los síntomas de hoy ya no son los síntomas que conocíamos ayer, es porque estamos hablando de que si esto fuera una persona, tenemos un bebé de 9 meses, no sabemos cómo va a ser su personalidad, no vamos a saber si le va a gustar el fútbol o le va a gustar la política o se va a hacer músico o filósofo. No podemos decir nada todavía de eso. Imagínense, por ponerle ejemplo, que aunque conocemos la existencia de la tuberculosis en momias egipcias y momias peruanas de cientos de siglos de años de antigüedad, hoy la tuberculosis todavía nos sigue dando lecciones novedosas. ¿Qué podemos decir nosotros de algo que conocemos escasamente hace 9 meses? Yo creo que muy poco. Y tal vez eso, no sé si eso le ayuda a responder la pregunta o la inquietud que usted me planteaba. No, por supuesto, doctor. De hecho, me hace pensar que todo esto es mucho más fascinante de lo que uno a primera vista podría ver. Una pregunta que está reiterada hoy en el Facebook Live, conforme converso con usted, doctor, y me disculpará, pero bueno, la voy a volver a hacer, porque cada vez que tengo un especialista de la caja, cuando tengo al doctor Bosa, cuando tengo a la doctora Hernández, cuando tuve a don Daniel incluso aquí en el programa, es una pregunta frecuente. El dióxido de cloro, yo no sé de dónde salió, le acepto, pero no ha habido un profesional en salud del Ministerio de Salud o de la caja a quien yo le pregunte que no diga Randall, por Dios. Así es que si va a decir Randall, por Dios, bienvenido, doctor, pero el dióxido de cloro, porque es una pregunta recurrente. Sí, el dióxido de cloro responde, si me permite, le voy a responder en dos partes. Una va a ser en relación con el dióxido de cloro y otra en relación con el entorno del dióxido. En medicina, la historia nos ha enseñado que hay por lo menos 3 tipos de abordajes fundamentales para la comprensión de un proceso de salud y enfermedad, porque usted no puede separar uno del otro, no puede hablar de salud sin enfermedad, ni de enfermedad sin salud, y es un proceso, es un continuo en donde las personas discurrimos entre un extremo y el otro. Hay 3 grandes escuelas que explican este proceso. Una es la explicación mística. Resulta que yo hice algo malo y los dioses del Olimpo se enojaron conmigo, entonces mandaron un rayo que cayó sobre el risco, se desprendió la piedra y me quebró la pierna. ¿Cierto? Es el producto de un castigo divino.
¿Por qué? Porque dentro de mi concepción racional yo no tengo los elementos suficientes para poder dar una explicación de otra naturaleza. Está la explicación mágica, y la tenemos en el ejemplo aquel de que hace muchísimos años, don Randall, tal vez usted lo recuerde, cuando a los chiquititos les ponían un hilito rojo con un nene en la muñeca para el mal de ojo, ¿cierto? Sí, por supuesto. Claro, y es que el mal de ojo no es otra cosa más que la necesidad del pueblo de dar una explicación para un fenómeno que se llama el bebé se enfermó. Ok, y esta es la explicación científica. La explicación científica es la más reciente y la que tiene más dificultades, porque para poder llegar a un punto final hay que hacer una travesía muy grande. Para poder llegar a decir que una persona sacó un título universitario, esa persona debió haber consumido 3, 4, 5, no sé cuántos años antes de la carrera que haya escogido, la que sea, antes de llegar a tener su título. Para que entonces llegue una persona y le diga a una población que tal vez tiene algún grado de desventaja económica o cultural, y por tanto menos facilidad para comprender ciertas situaciones específicas, la otra persona tal vez, y sobre todo si le hablan en un lenguaje muy difícil, no va a terminar de entender, le va a decir que sí a todo como un porfiado, pero no va a entender nada. Entonces al final de cuentas es el vacilón, la gente le dice, ¿usted entendió? No, pero yo le dije que sí, le dio estas pastillas y ya yo me las estoy tomando. Es lo que muchas veces sucede en medicina. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque ese es el entorno que rodea al dióxido de cloro. En las necesidades del ser humano de poder recuperar este continuo entre bienestar y salud, entre salud y enfermedad, las personas acudimos o por imágenes científicas o imágenes místicas o imágenes mágicas a diferentes recursos que nos hagan sentir mejor. Pues bien, alguien decidió que este producto que se usa para limpieza y que se sabe que en ciertas concentraciones definidas sobre superficies inertes tiene utilidad para romper la estructura molecular de la cápsula del virus. Alguien en un pensamiento muy primitivo dijo de si lo hace sobre la mesa de metal, lo va a hacer sobre el cuerpo humano. Pero es que el cuerpo humano no está constituido de metal. Ahí es donde está el pecado. El pensamiento fue muy lineal, pero no consideró variantes. El dióxido de cloro tiene dos de los elementos más reactivos en la tabla periódica, y los compañeros químicos y bioquímicos, les ruego me disculpen si me oyen decir alguna tontera, pero cuando uno revisa esto y estudia esto en la universidad, uno sabe que la capacidad de intercambio de electrones es muy potente. Bueno, de hecho, don Randall, el nombre oxígeno deriva del griego y lo que busca es decir que es una sustancia capaz de producir ácidos. Eso es lo que significa oxígeno. Y todos sabemos que el ácido corroe, que el ácido daña, que el ácido maltrata. En el ser humano y en los mamíferos, el oxígeno es un accidente de la biología, porque hace quién sabe cuántos eones en la historia, dos seres vivos se fundieron en uno solo. Uno aportó la mitocondria y el otro aportó la célula. Y lo que era la basura del que tenía la mitocondria se volvió en el oxígeno, en el alimento del que la estaba albergando. El material genético de una mitocondria es diferente del material genético del núcleo donde está esa mitocondria. La basura de la mitocondria es lo que la otra célula utiliza para sobrevivir. Pues bien, el efecto del cloro y del oxígeno, con esos radicales tan poderosos que tienen dentro del cuerpo humano, produce una serie de lesiones destructivas en las membranas de las células, en su material genético, en sus diferentes órganos intracelulares que llamamos organilas, que conllevan al colapso de las personas en mayor o menor medida. Y eso depende mucho de la dosis y de la tasa de exposición de las personas, y también del peso que la persona esté utilizando. Hay gente que lo usa diluido y hace una dilución tan, con el respeto para los profesionales en el área, tan homeopática, tan chiquitita que puede ser insignificante. Pero hay gente que utiliza dosis muy altas y entonces tenemos claros datos de intoxicación. Y es al final de cuentas, don Randall, ya para cerrarle, porque me emocionó el tema, que pero usted tal vez se dio cuenta que tocó una fibra muy sensible y me emocionó. Lo sé, doctor, pero bienvenido sea. Muchas gracias. El dióxido de cloro es una acción humana primitiva, muchas veces, y con el respeto de las personas, ojalá que por favor puedan entender que es una expresión muy sincera y para nada ofensiva, pero es un acto irracional de querer
de que con una medida mágica o una medida mística voy a alcanzar curaciones que de otra forma la ciencia no ha podido hacer. Y nadie puede culpar a una persona por querer estar mejor. Lo que no podemos dejar es que sabiendo que van a estar peor, se sigan haciendo daño libre y voluntariamente, y a veces como ha sucedido con patrocinios inadecuados. Sí, claro, doctor. De hecho, me hizo recordar varias cosas. Una, el primer emperador chino, sabrá usted la historia, Qin Shi Huang, encargó a sus ayudantes a que lo hicieran eterno, y entonces sus ayudantes y sus médicos tuvieron la grandiosa idea de suministrarle mercurio a lo largo de sus años adulto para hacer que fuera eterno. Y bueno, lo que pasó es que se murió a los 39 años envenenado por mercurio, porque la gente que le daba mercurio pensaba que lo estaba haciendo eterno. Esa es una de las cosas. Segundo, cuando todos escuchamos a Donald Trump de una manera un poco elegante preguntar si no se podía inyectar o tomar desinfectante, todos nos reímos porque nos pareció una estupidez. Pero bueno, esto que usted me está diciendo es prácticamente como que yo agarré la botella de alcohol en gel y me la tome bajo el principio de que, suave, si el alcohol en gel me quita el virus de las manos, si me lo tomo me va a limpiar el cuerpo. Sé que suena a una tontera, pero es una tontera de ese nivel, doctor. Sí, es una tontera que es común, porque como le digo, penosamente la palabra puede ser grosera, pero es que es un pensamiento primitivista. Es un pensamiento absolutamente acientífico, y yo no le puedo pedir a una persona que no ha tenido educación o formación científica que piense en esa línea. Una persona que, si yo le llego a hablar que, por ejemplo, el exceso de oxígeno a nivel, y voy a hablarle al propio de la siguiente manera: el exceso de oxígeno a nivel de los alvéolos pulmonares lo que hace es oxidar las células, y en las membranas alterar los procesos de intercambio de moléculas y de cationes, que entonces a final de cuentas conllevan al colapso celular. Eso suena muy bonito, pero para la mayoría de la gente es como estar hablando viaje a las estrellas o chino. Sonó lindísimo, pero ¿qué se dijo de eso? Y muchas veces la gente no le entiende. La gente no le importa a veces entender, la gente necesita saber que se va a curar, y acceden a diferentes cosas. Usted lo dice del emperador Qin, sí, es una historia guardada para el tiempo, pero sin ir muy largo. Mi hermano mayor, soy el menor de 4 hermanos, y todos ellos mi orgullo. El mayor de mis hermanos es también médico, y él me contaba cuando él se graduó, lo mandaron a la zona sur, y una bruja mandó al paciente a comprar cualquier cantidad de termómetros de mercurio, lo sacó y se lo inyectó dentro del torrente sanguíneo para que este hombre se curara. Y estoy hablándole que eso no fue hace más que 40 años. Obviamente el paciente no sobrevivió, y toda la tragedia que usted puede imaginar, pero ¿cuántos siglos pasaron desde Qin hasta esta fecha? Y seguimos todavía sin aprender suficiente. Vea usted, y la historia sancionó por desconocimiento más que otra cosa a la ciencia. Aquella frase tan famosa de Galileo, pur si move, ¿no es cierto? Cuando había que desdecirse ante la Inquisición de que la Tierra no era redonda, sino era plana, y todo aquí un montón de cosas. Hoy día no tenemos inquisiciones de esas, pero tenemos alas cortadas, alas rotas ante la ciencia, ante el conocimiento que nos pueda ayudar a salir de este tipo de cosas. Y eso, don Randall, es motivo para una charla muy larga con un café muy grande, pero es que es completamente ajeno al tema que nos reúne aquí, porque ya se mete incluso en ideales políticos de izquierda. Gracias. De hecho, yo tengo el café grande, en eso no hay problema. Sí, ahí lo vi, no sabe la envidia que me da. Doctor, respecto a los medicamentos, porque aquí hay que desde el inicio de la pandemia hay que tener claro dos cosas. Se trabajaba científicamente, o se trabaja científicamente en una vacuna, ¿verdad? Y también se trabaja científicamente en un tratamiento. La vacuna evitaría que nos dé COVID, el tratamiento hace que los síntomas y los efectos del COVID sean menores, pero no, o que nos curemos, pero no que no nos dé. Okay. Al puro inicio, la hidroxicloroquina era famosísima, ¿verdad? Bolsonaro la consumía como si nada, Trump la consumía como si nada. Costa Rica empezó a aplicar hidroxicloroquina en sus enfermos de COVID-19. Eso fue al inicio de la pandemia. Hoy, ¿qué sabemos? ¿Ha ido variando el tratamiento que aplicamos en Costa Rica a los enfermos con COVID? Sí, señor. Fíjense que en este momento, aceptamos
y para justicia, sobre todo de la audiencia, que pueda entender el por qué las cosas han cambiado tanto, hay que echarse por lo menos 18 años atrás. Cuando en el 2002-2003 apareció el primer brote de SARS, que es el que ahora llamamos SARS-CoV-1, en China, en Asia, desde ese momento la gente reconoció el potencial de los virus de poder generar una tragedia humana. De modo que, por ejemplo, lo que ha dicho Bill Gates, no es que el tipo sea un pitonizo, tiene una bola de cristal fenomenal conectada a la nube, no, es que era muy obvio ver que en una relación biológica, en un exceso de población, y particularmente llena de personas susceptibles, cualquier novedad podía causar estragos. Desde ese momento se empezaron a retar diferentes moléculas de todas las naturalezas para ver cuál tenía algún grado de actividad sobre los virus corona. Cuando hace 7 años, 6, 7 años aproximadamente, no, 7, 8 años, perdón, finales del 12, principios del 13, apareció el MERS, que es otro coronavirus relacionado con los camellos en el Medio Este, en el Medio Oriente, de ahí viene su nombre. Se intensificó la búsqueda y la pesquisa de alternativas de las moléculas conocidas y empezaron a desarrollarse moléculas que tuvieran algún grado de actividad, de modo que cuando empezó esta pandemia, la gente dijo, y usted lo habrá oído, que de las famosas teorías de la conspiración, es que ya lo tenían prefabricado, ya tenían la medicina escondida, ese tipo de cosas, pues no. Se venían haciendo hace varios lustros pruebas para tratar de contener el impacto de lo que no se sabía qué era lo que iba a suceder, pero la posibilidad que fuera un coronavirus se estaba trabajando con eso. En la hidroxicloroquina lo que sucede es que no es lo mismo haber tenido una prueba en un ambiente controlado in vitro, dentro del laboratorio, en un ambiente definido y dominado, a un ambiente in vivo, en donde otro montón de factores se me salen de control. Junto con el Remdesivir y la hidroxicloroquina, aparecieron algunas de las moléculas que utilizamos para el tratamiento del VIH, que en los laboratorios, dentro de los medios de control, tenían algún grado de efecto, algún grado de repercusión sobre los virus corona. Y de ahí fue que se empezaron a utilizar, fue cuando se utilizó no solamente hidroxicloroquina, sino que se usó también acitromicina, se usó lopinavir, se utilizaron diferentes cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que la hidroxicloroquina tuvo tal vez un impacto mayor porque ayuda a regular una respuesta inflamatoria descontrolada en personas que tienen enfermedades reumatológicas. Y lo que se sabía muy desde el inicio es que esta enfermedad tenía un dominio, un terreno de inflamación difícil de controlar, algo que no iban a lograr otros antivirales como el lopinavir o antibióticos como la acitromicina. Y no fue solamente la participación de Bolsonaro o de Trump, sino que, por ejemplo, el profesor Raoult en Francia, Didier Raoult, él fue uno de los que más promulgó el uso de esta molécula. El doctor Raoult es un infectólogo francés muy singular, un tipo muy sui generis, conflictivo históricamente. Tuvo, le repito la frase, sus 5 minutos de gloria. Ahora la ciencia ya tiene evidencias contundentes de que todo era a partir de observaciones inadecuadamente estandarizadas con conclusiones equívocas. Pero eso es fácil de que usted se lo diga a un biólogo, a un microbiólogo, a un médico, pero hacerle entender eso a un muchacho jornalero que se ha quedado sin trabajo y que tenía una medicina y ya no se la dan, y a veces es muy difícil que la persona lo entienda y se confunde más en todo lo que está sucediendo. Que al final de cuentas, don Randall, llegamos al mismo punto original. En muy poco tiempo quisimos tener dominio de todo y pues la historia nos está demostrando que seguimos en pañales. Doctor, y perdón que le pida ser puntual en esta, pero entonces, ¿cómo se trata? Señor. Ya la hidroxicloroquina no se usa hoy. En este momento, sí, señor, ya no la estamos utilizando. No hay evidencias de beneficio y más bien hay evidencias de que podría haber algún grado de perjuicio. En este momento, sí, señor, a eso iba, puntual, como me lo pidió usted. En este momento lo que estamos utilizando, don Randall, es antiinflamatorios del grupo de los esteroides, dexametasona. Estamos utilizando, la dexametasona es un antiinflamatorio que busca regular la respuesta, pero es tan potente que puede permitir que otra serie de microorganismos se instauren. Entonces estamos utilizando medidas preventivas para el desarrollo de parásitos y el desarrollo de hongos oportunistas en este tipo de personas.
Se les da soporte con oxígeno, que es lo que el cuerpo está más necesitando, y se buscan estrategias para mejorar la utilización del oxígeno por parte del cuerpo. Cuando hay complicación de tipo bacteriano, una neumonía bacteriana sobreagregada a la neumonía viral, se utilizan antibióticos específicos. Cuando hay falla respiratoria, se da soporte ventilatorio con los famosos ventiladores. Cuando hay falla renal, entramos entonces a soporte dialítico, a soporte renal, y vamos como en el fútbol en una marcación de hombre a hombre. Pero en este momento a las personas que están siendo internadas, se les está dando lo que el cuerpo necesita: oxígeno y antiinflamación. Y paralelo con esto, una serie de medidas que son de tipo preventivo para los coágulos en las piernas que no vayan a viajar a los pulmones, medidas preventivas para el sangrado digestivo, medidas para facilitar que no haya estreñimiento y que compliquen las condiciones de la persona por esfuerzo, que consuma más oxígeno de la cuenta, en fin. Tratamientos específicos, don Randall, en este momento no disponemos. Ok, pero en términos generales, entonces, se aplica dexametasona, que es un antiinflamatorio esteroide, y oxígeno. Eso es lo que se le aplica en la generalidad, y después van hombre a hombre o persona a persona viendo a ver qué requiere su cuadro. Pero digamos, la generalidad son esos dos. Sí, señor. Y en casos ya muy particulares podemos usar el plasma de convalecientes, podemos usar el trabajo del cloruro picado con los anticuerpos de origen equino, de origen de caballos. Podemos utilizar otro tipo de recursos, pero ya más específicos, como dice usted, en el análisis caso individual, persona por persona. Doctor, la semana pasada nos dijeron, si seguimos a este ritmo, incluso con la tasa R0 disminuyendo, vamos a colapsar particularmente los cuidados intensivos. Y he notado en los números de los últimos 3 o 4 días que logramos estancar de alguna manera, y antes de que alguien me diga sí, porque se han fallecido los pacientes en UCI, no necesariamente hay una disminución más alta que los pacientes fallecidos en UCI, es decir, hemos logrado de alguna manera frenarlo, el aumento tan fuerte que veníamos sintiendo todos los días. ¿Cómo lo hemos frenado, doctor Avilés? Hay una cosa muy interesante que muchas veces nosotros olvidamos, es que las olas no son universales. Las olas atacan poblaciones y básicamente dentro de las poblaciones a los susceptibles. Si tenemos un agotamiento de susceptibles en una zona, como decía un día esto es un medio de prensa, el virus se estancó en 5 cantones. Bueno, si los susceptibles dentro de esos 5 cantones ya se afectaron, ya se consumieron, vamos a tener que esperar a que haya un desplazamiento en el tiempo y en la geografía hacia otros lugares. Entonces eso puede estar influyendo. También debe de alguna forma estar influyendo, a pesar de que la gente está cansada, el temor, porque los números que se ven, pues claramente asustan a todas las personas, y cuando ya uno empieza a ver que se acercan al barrio de uno, al cantón de uno, a personas conocidas que ya están teniendo algún grado de impacto, y era que paradójicamente después de haber pasado primero por el pánico, luego por un descuido y un desinterés otra vez, como que está habiendo una tendencia de muchas personas a asustarse de una manera muy grave. Puede que de alguna forma eso esté influyendo, pero que, como yo lo veo, y perfectamente puedo estar equivocado, otros compañeros podrán hacer la corrección si es el caso, yo lo que veo es que hay un agotamiento de susceptibles en las zonas de mayor incidencia y prevalencia para este momento. Eso no significa nada más que dentro de un tiempo, cuando el virus migre en la geografía, podemos repetir la historia que hemos conocido ahora. Doctor, el uso de las mascarillas, a mí, más allá, digamos, de entrar en polémica o no polémica, de cuándo las adoptamos o no, y me corrige por favor si estoy equivocado, pero yo entiendo que las mascarillas, aquí yo tengo una de estas, es para evitar que yo, que no sé que tengo COVID, ande esparciendo, digamos, por donde pase el virus. Eso como primera medida. La segunda medida es impedir que yo aspire el virus. Se lo pregunto porque hay gente que sale a la calle pensando que si anda mascarilla no se le va a pegar, y yo creo que hay que cambiar un toque el enfoque y decir, no, sabe, usted sale con mascarilla por si usted lo tiene, no infecte a alguien más. Esa es la primera razón por la que usamos mascarilla, producto de la cantidad de asintomáticos que hemos ido registrando de una manera experimental, doctor. Pues sí, es una manera muy interesante la que usted propone, don Randall. Lo que sucede es
que a como somos en este país no faltará quien le diga, ¿y por qué yo tengo que ser el que lo tiene? ¿Por qué no lo tiene que tener usted? Yo me tengo que cuidar de usted. Al final de cuentas, como en las matemáticas, el orden de los factores no deberá alterar el producto, porque tenemos que aceptar que existen dos personas desconocidas, un portador y un susceptible. ¿Quiénes son esas personas? No lo sabemos. Están inmersas en un ambiente que en este momento se ha agravado por las lluvias, por las conglomeraciones en las paradas de buses, porque la gente ya no está guardando las distancias, vamos a los centros comerciales, vamos a hacer tiendas, vamos a necesidades humanas. Entonces, un principio razonable es asumir que todos tenemos el riesgo y que todos podemos ser contagiables, todos podemos ser contagiables. Usted lo pone en un orden específico. Yo le propongo tal vez no ponerle un orden, sino entender que esto es como un círculo. Y en un círculo usted difícilmente sabe dónde empieza y dónde termina. Lo malo es que esos círculos se rompen con mucha facilidad. La necesidad de la mascarilla ha venido a demostrar conforme pasa el tiempo. Usted lo dijo muy bien. Al inicio nos decían que no, bueno, porque no había evidencias en ese momento. Cuando aparecieron las evidencias y se dijo el sí, mucha gente se enojó, como que si esto hubiera sido un capricho, una voluntad mía o del señor ministro de la OMS. Vamos, la ciencia trabaja con base en evidencias, ya le he comentado. ¿Cuál es la evidencia ahora? Que hay dos tipos de personas, portadores, susceptibles. ¿Quién es quién? Yo no lo sé. Entonces la medida va pareja para todo el mundo. El orden que usted propone es un orden bonito, es un orden interesante, y tal vez si la gente se convence de lo que usted está diciendo, sea ojalá tanto más efectivo de la experiencia que hemos podido tener hasta ahora. Pero el hecho es que se haga, el hecho es que se use. Porque cuando apareció la apertura hacia las caretas, la gente se confundió y dejó de utilizar las mascarillas. Y sabemos que ese uso de caretas sin mascarillas nos ha pasado factura. Sí. Doctor, permítame ir a la pausa comercial. Realmente el programa está tan interesante que se me olvidó que tenía que hacer la pausa. Así es que permítame ir a la pausa. Yo le cuento que venimos con el último minuto de programa, pero además del último minuto, yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para cerrar el programa. Así es que, doctor, permítame ir a la pausa, piensa la canción y me cuenta con cuál canción quiere despedir cuando regresamos. Son las 3:21. Vamos a la pausa y ya volvemos. Matices. De la tarde, 25 minutos. La última pregunta del programa. ¿En cuál ola estamos? Porque cuando uno ve el gráfico ampliado, ¿verdad? Usted dice, ¿qué? Eso fue una ola. Aquello que había a inicios en marzo y abril fue una ola. Si ahora la vemos como apenas un pliegue en el gráfico. Esto ahora sí es una ola de verdad, la que estamos enfrentando. Ok, ¿en la segunda ola o es que pusimos la primera en pausa, nos reforzamos y le dimos play a la película para vivir lo inevitable, doctor? En lo personal, don Randall, yo creo que estamos en la segunda, porque el comportamiento ahora es muy diferente del comportamiento, y pongamos una fecha clara, antes de la Semana Santa. Costa Rica son dos países diferentes antes y después de la Semana Santa. Al inicio la gente tenía casi que un miedo irracional, era pánico, la gente se escondía, la gente fue muy obediente, pero pasando el cuento de Pedrito y Lobo, llegó el momento donde la gente vio que un montón de las amenazas que se predecían no materializaban. Y en ese descuido fue cuando empezamos a pagar la factura. Sí, yo creo que sí tuvimos una pequeña ola muy breve, muy baja, pero que la segunda nos atropelló porque bajamos la guardia de una manera impresionante. Sí, al principio íbamos ganando 1-0 y después nos volvimos a prisa en el Ricardo Saprissa en la segunda ola, doctor. Yo pensé que iba a decir usted como el compañero de Pelando el Ojo, ¿verdad? Con las entrevistas a don Pepe, que nos ganaron, pero por una palabra que mejor dejemos que sea el que la diga. Sí, dejemos que sean Pelando el Ojo, doctor. Escogió canción para irnos, escogió a Diego Torres. Así es, Color Esperanza. ¿Por qué? Porque es interesante. Torres es una persona que representa para mí una mezcla cultural e histórica, y tiene la habilidad, como otra gente, de ser un poeta, de poder decir tanto, no solo con palabras, sino con la misma música. Pero el contenido de estas palabras va más allá de las palabras mismas, porque permite dibujar cosas con los ojos cerrados, cosas con el corazón. Y en medio de un momento como estamos en una tormenta. El pesimista llora porque hay viento,
El optimista llora porque las velas se van a inflar en algún momento, pero el realista ajusta las velas y lleva el barco a buen puerto. Yo creo que este es el momento de que todos unamos esperanzas y que independientemente de credos, con las acciones individuales lleguemos a un gran futuro colectivo. Por eso me gusta. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Hoy, como lo habrán notado ustedes, huimos un poco de la polémica política y económica que vivimos intensamente la semana pasada en el programa. Hoy queríamos hacer una cosa más científica, el doctor nos acompañó. Mañana regresamos a la polémica económica, así como hay una parte, el gobierno particularmente, que dice, señores, esto se arregla con impuestos. Hay otra gente un poco moderada y dice, no, suave, hagamos un balance entre impuestos y gastos. Y hay otros que dicen, ni un solo impuesto más, arreglemos todo esto por gastos. La semana pasada entrevisté a los moderados, ahí estuvo don Rodrigo Chávez, por ejemplo, el exministro de Hacienda. Mañana estará con nosotros un liberal de cepa, que quiere ser diputado, no lo esconde, y que fue analista en el Cato Institute en Washington. Es Juan Carlos Hidalgo, nos acompañará mañana, y la posición de Juan Carlos es, señores, ni un impuesto más. Bueno, está bien, ni un impuesto más. ¿Cómo se arregla esto? Estará mañana con nosotros a las 2. Doctor, muchas gracias. Gracias. Gracias, son las 3:32. Don Glenn Montero, suéltela, por favor. Color y Esperanza, Diego Torres.